Aquí comienza Con Memoria. Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras, y solo por el simple hecho de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda. En el último mes han pasado grandes acontecimientos. Por un lado, se ha realizado la encuesta República o Monarquía, cuyos resultados han sido esperanzadores. La esperanza nace sobre todo del hecho que la juventud entre los 18 y los 34 años tiene una visión muy negativa de la monarquía. Una visión que no es de extrañar teniendo en cuenta los casos de corrupción del rey huido. Una corrupción que apoyada por Felipe VI, que ha intentado ocultar y justificar las acciones de su padre continuamente. Por ello, la sociedad comienza a darse cuenta que la monarquía no es más que un motivo de desigualdad más en el Estado, y que si queremos cambiar el sistema en el que vivimos, necesitamos comenzar por eliminar la figura de un jefe de Estado, al que no se le puede pedir responsabilidad penal, pero sí conservar muchos privilegios. El momento actual es tan determinante que un 48% de la población desea que se celebre el referéndum. Incluso entre los partidos conservadores y de derecha existen votantes que estarían de acuerdo en la transformación del Estado español de una monarquía a una república. Os damos estos datos para que los oyentes hagan una idea de la situación que vivimos. Pero como siempre decimos, la proclamación de la República es una victoria, pero no es ganar la guerra, puesto que todas esas personas que desean una república, pero votan a partidos como Ciudadanos o Vox, no desean un Estado igualitario, desean simplemente un cambio de jefe de Estado, pero manteniendo el status quo. Es decir, manteniendo el libre mercado, las desigualdades sociales, que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. En definitiva, como decía Lampedusa en su obra El gato pardo, que algo cambie para que todo siga igual. Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario hablar de un acontecimiento importante ocurrido en esta semana. Las movilizaciones convocadas el pasado 18 de octubre. El Encuentro Estatal por la República planificó en verano esta convocatoria como reacción a los escándalos de supuesta corrupción de Juan Carlos I y la situación actual que atraviesa la corona. Los lemas fueron: el rey emérito al banquillo, inviolabilidad no y viva la República. Hubo movilizaciones en casi todas las comunidades autónomas. Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Navarra, País Valenciano. Y en todos estos sitios donde se reunieron personas para criticar a la monarquía y pedir un cambio inmediato de modelo de Estado, sabemos que existe una gran mayoría de personas que buscan que ese sea el primer cambio que se realice. Muchos de los que llevamos tiempo en la lucha, a los que ya nos ha salido cana y comenzamos a estar cansados, pero no desfallecidos, añoramos que esa juventud de entre 18 y 34 años tome relevo y que demuestre que las clases sociales existen y la mayoría de la población pertenece a la misma, a lo de los explotados. Y al ser conscientes de la clase social a la que pertenece, deberían de entender que de ellos depende el cambio. De ellos depende el futuro y el presente, pero siempre siendo conscientes del pasado que venimos. Para terminar, desde esta radio republicana solo podemos seguir defendiendo nuestra postura, pasada, presente y futura. Es necesario acabar con una institución que representa una época obsoleta,
pasada de tuerca y que mantiene una sociedad desigual desde sus pilares. Es necesaria una transformación del modelo de Estado para comenzar a caminar a una sociedad más igualitaria. Porque, como decía Pío Baroja, nuestro ideal es fundar la República del Bidasoa con este lema: sin moscas, sin frailes y sin carabineros. Un pueblo sin moscas quiere decir que es un pueblo limpio. Un pueblo sin frailes revela que tiene buen sentido. Y un pueblo sin carabineros indica que su Estado no tiene fuerza. Cosas todas que me parecen excelentes. Buenos días, salud y república. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo República. Buenos días, aquí de Radio Republicana le habla Emilio Caraballo. Hoy se encuentra en este programa Con Memoria Antonio Roldán. Antonio es un maestro de profesión, es alcalde de Conil de la Frontera y hoy está con nosotros en su calidad de portavoz de la asociación Los Comunes de Conil. Los Comunes es una asociación cuyo fin es contribuir a la transformación de la sociedad civil actual de Conil hacia un sistema más justo y solidario. Es un grupo de personas con deseo de conseguir una sociedad conileña más digna y solidaria. Y por supuesto con deseo de contribuir a la mejor difusión del conocimiento cultural. Conil, creo que todos lo conocéis, es un sitio pueblo blanco, marítimo, basado su economía siempre en la agricultura, ganadería, el mar y actualmente más en los servicios. Es de esos sitios que Conil, que a pesar del turismo y lo avasallador que ha sido la construcción y demás, ha conservado su cultura y ha conservado su fisonomía de siempre. Yo desde aquí, antes de seguir, invito al que no lo conozca que vaya a Conil porque va a ver un sitio bonito y que le va a sorprender. Pero mejor que yo, esa descripción de Conil no la puede hacer quien fue alcalde de ese pueblo. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decías que tú nos podrías hacer esa descripción de Conil y además sí, comparando aquella época de la que vamos a hablar con la época actual, ¿no? Bueno, Conil es un municipio que ha ido evolucionando, que nació de la pesca, fundamentalmente de la pesca del atún, porque se instala todavía actualmente las almadrabas, que es un arte de pesca milenaria, que ya en la época de los romanos pues se instalaba. Y bueno, ha ido evolucionando y aún mantiene pues la pesca, la agricultura de pequeños huertos, el sector servicio y por supuesto actualmente pues el turismo ha tomado una preponderancia pues importante, aunque sí tengo que decir que la economía de Conil pues está un poco diversificada y aunque el turismo en los últimos años ha despuntado, ¿no? Y bueno, en la época que vamos a hablar, en los años 30, pues evidentemente la estructura social y la economía de Conil pues dependía de la agricultura. No hay grandes extensiones de terreno porque el término municipal de Conil no es un término amplio. Son pequeños agricultores, pero también en aquella época pues había propietarios de tierra que contrataban a jornaleros y también pues una pesca artesanal y las almadrabas que daba la mano de obra en aquella época en su mayoría. Y
Y el turismo de Conil, pues la verdad es que da puestos de trabajo y evidentemente se ha intentado desde el ayuntamiento buscar un modelo pues un poco sostenible y que no deteriorara el litoral como en otros lugares de la geografía andaluza y española, ¿no? Y se han hecho un esfuerzo incluso desclasificación de suelo, pasar de urbanizable a protegido, ¿no? Incluso proteger amplias zonas, evitando la conurbación en el litoral cercano a Conil. O sea que la zona donde el término municipal limita con el vecino Vejer es protegido en Conil, y en la zona que da al vecino Chiclana también es protegido. En fin, se ha hecho un esfuerzo importante por mantener una identidad diferente a otros destinos del litoral andaluz. Bueno, y una vez presentado la persona que tenemos hoy invitada a este programa, presentar a nuestros habituales de este programa. Juan Morillo, buenas tardes, y Antonio Boges, Hola. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, Bienvenido, encantado, Antonio. siempre Hola. encantado Nos vemos. de tenerlo por aquí. Yo decía que he hecho ante una breve sinopsis de la asociación vuestra de los comunes, y he visto que eran unos objetivos muy amplios, no solo dedicados a la recuperación de la memoria histórica. Me gustaría, ¿por qué habéis considerado trabajar también en este tema? Que además creo que lleváis ya 2 años trabajando fundamentalmente no en este tema, sino en lo que es el siguiente que vamos a hablar, que es el documental que queréis realizar, ¿no? Sí, la verdad es que la memoria histórica es una asignatura pendiente en todo el Estado, y en Conil pues también, ¿no? Aunque se han realizado investigaciones, se han realizado jornadas, se ha intentado pues un poco trabajar el tema con alumnos en los institutos, pues evidentemente hay cuestiones que están todavía pendientes. Entonces, el objetivo de la Asociación Comunes, que son muchos, desde el tema de medio ambiente, la economía social, la agricultura ecológica, la conservación del patrimonio natural y cultural, las cosas comunes de todo el pueblo, en fin, son muchos objetivos, pero uno de ellos es la memoria, recuperar la memoria histórica. Y una de las cosas que planteamos fue realizar un documental donde de manera pedagógica se contara la verdad a las generaciones presentes y futuras, ¿no? Porque durante muchos años el olvido, el miedo, la represión ha impedido que se conozca realmente qué es lo que ocurrió, ¿no? En Conil y en otros muchos lugares de Andalucía y de todo el Estado, ¿no? Después entraremos más detenidamente en el documental. Juan, Antonio, cuando queráis podéis intervenir si tenéis que hacer alguna pregunta o queréis que precisemos algún tema de los que tenemos. Yo, Antonio, haber incluido la memoria en vuestras prioridades, estas prioridades de este nombre tan evocador que habéis cogido de los comunes, no lo sabía. La próxima vez que vaya a Conil, que será pronto, porque la mitad de mi familia vive ahí en Conil, elegido. Yo llegué hace 47 años a Conil, descubrí yo Conil hace 47 años, y mis hijos se han criado ahí en esa playa de los Bateles, en el huerto de Bartolo, es un restaurante y tal, ahí se han criado mis hijos cada vez que hemos podido, porque yo me he dedicado igual que tú a la enseñanza toda mi vida, entonces aprovechaba todas las vacaciones para huir de aquí de Sevilla y refugiarme allí con mis hijos, ¿no? Y de hecho, como consecuencia de ello, mi hija mayor, que se llama Abril, pues La conozco. es conocida porque ha hecho campañas también con vosotros, como dibuja e ilustra. Pues desde entonces parte de mi vida está ahí en Conil. Entonces, ahora de pronto me encuentro con además los comunes, que es otro de los nombres que últimamente está a mí evocando muchas cosas de lo común. Y ahora, para colmo, me encuentro en que una de las prioridades es la memoria,
pues no tengo más remedio que felicitaros y insistir en que no olvidéis eso. Cuando las asociaciones, los grupos comienzan a intentar cambiar la sociedad y empiezan a fijar prioridades y empiezan a decir no es el momento ahora de esto, no es el momento de la República, no es el momento de la memoria, entran en un camino en el cual no hay cambio posible. Porque ya, ¿qué te voy a decir? Toda la defensa de lo público, puede haber una sanidad pública si no hay una asunción antes de todo el trabajo que se hizo en la Segunda República y el rescate de la memoria de todos aquellos luchadores y luchadoras que dieron su vida, también en Conil. Pues por eso ánimo, adelante y seguiremos en contacto. Pues muchas gracias y bueno, la idea de la asociación pues es una idea porque, bueno, yo he estado muchos años en cargos públicos, pero siempre hay que tener presente y la gente que quiere transformar la realidad y que quiere transformar la sociedad donde vivimos hacia una más justa, pues que si no contamos con la gente normal, con la sociedad civil, pues desde las instituciones se pueden hacer cosas y hay que estar en las instituciones, pero evidentemente hay que trabajar en la sociedad civil. Entonces esta asociación es un grupo de gente que decidimos pues trabajar de manera transversal con otras muchas, con ideas progresistas de izquierda y que tuvieran unos objetivos amplios, ¿no? Entonces el nombre de Común pues lo vimos como, porque es necesario defender lo que es común a todos, ¿no? Lo que muchas veces se olvida, desde el espacio público hasta el agua, el aire, y en fin, es un poco en la filosofía de lo que nos pertenece a todas las personas, ¿no? Y un poco, y también, pues, que somos gente común, sencilla, y que lo que queremos es que en este caso, que es una asociación local, pues la comunidad que vivimos, que es el Conil, pues las cosas vayan cambiando hacia una sociedad más justa, más equilibrada y más igualitaria, ¿no? Y la memoria tiene que estar ahí. Y la memoria tiene que estar ahí. No hay futuro sin conocer el pasado, ¿no? Un objetivo muy, muy loable. Antonio, la historia de la represión en Conil, que por cierto es un libro que escribió además Magdalena González, de lo vivo lejano Conil del 31 a 1945, que además la vamos a tener en este programa y podremos escucharla posteriormente en la entrevista que le ha realizado Lola Boge en el programa Tiempo Cultura, Tiempo Memoria. ¿Cómo se consumó el golpe de Estado fascista y la posterior represión en Conil? No, la verdad es que allí el golpe de Estado se produjo y algunos de los las personas que tenían el poder en aquella época allí, pues que eran los Romero, Mora Figueroa y gente, pues trajeron tropas de Marruecos, o los que pusieron los barcos para que pasaran, y entonces tomaron el pueblo inmediatamente. De la gente que apoyaba a la República, digo, la gente más activa apoyando a la República, concejales, pues algunos salieron del pueblo y se pasaron al bando republicano porque lo fusilaban, y a otros los detuvieron y habilitaron un granero, un propietario de ahí del pueblo, un granero que como calabozo, ¿no? Entonces metieron a 40 o 50 personas y los detuvieron allí varios meses. Y entonces el día 8 de septiembre, que es la feria del pueblo, es la Virgen de las Virtudes, que es la patrona. Ese día hicieron una zaca y fusilaron a 7. Posteriormente fusilaron a 2 y después a uno más, ¿no? Fusilaron a 10 y están los cuerpos desaparecidos. Según investigaciones, parece que lo enterraron en el municipio vecino de Vejer, en una zona que se llama en una barriada rural que es La Muela.
y es lo que hemos podido averiguar, ¿no? Y es un poco lo que ocurrió. Se instauró la estrategia en los sitios donde no hubo enfrentamiento, como en Conil, pues fue la de crear el terror y el miedo para que nadie pudiera moverse, ¿no? Entonces, pues crearon una gestora en el ayuntamiento, a los trabajadores que habían sido participantes o de interventor o en el Frente Popular, a los concejales los detuvieron y a los trabajadores los expulsaron, le abrieron expediente y bueno, es un poco así a grosso modo lo que ocurrió y bueno, todos conocemos los 40 años de terror, de miedo y silencio que se instauró allí, ¿no? Porque después de los fusilamientos, pues en una sociedad que en aquel momento tendría Conil 3 o 4 mil habitantes, pues bueno, pues el miedo, el silencio y el susurro era cómo se transmitían las cosas, ¿no? Porque si no eran detenidos y, en fin, maltratados, incluso las mujeres, pues la paseaban por el pueblo, le cortaban el pelo y le daban aceite de ricino, que ocurrió aquí también, y, en fin, para dar escarmiento o ejemplo y que nadie pudiera moverse ni defender la legalidad republicana, que fue, con el golpe de Estado, fue totalmente, bueno, pues, desarbolada, ¿no? La tónica general, como tú decías, más que tónica general, las directrices generales emanadas del Alto Estado Mayor del cuartel del Generalísimo, siguiendo directrices del golpe hechas y redactadas por Mola de crear terror, como tú decías, en un pueblo pacífico donde no había ocurrido ningún hecho violento a destacar por parte de incontrolados o por parte que se le pudieran achacar leales a la República, siguen cometiéndose los mismos asesinatos que se cometen en todas partes. Y además es curioso, ¿no? Por lo menos a mí me resulta curioso, llamativo, indignante también, que precisamente es quien se levanta con el crucifijo y en defensa de la religión, aproveche el día de la Virgen de la patrona del pueblo para fusilar a las 7 personas. Quizás sea un hecho muy destacable, quizás lo que más haya quedado en la conciencia de los ciudadanos de Conil. Bueno, la verdad es que muchos ciudadanos no conocen esto que yo estoy contando aquí. Ha sido a partir de unos años donde hemos empezado con, bueno, Magdalena, la historiadora, y jornada en el instituto, y hemos empezado a investigar. Entonces, se sabía que habían fusilado, pero no ni la fecha ni cómo. Y una de las cuestiones fundamentales es el tema nacional-catolicismo que se instauró, pues estos rojos, laicos, ateos, pues el escarmiento era decir en un día señalado, pues en este día vamos a fusilar, ¿no? Y, en fin, es una historia, pues que en aquella época el poder eclesiástico pues, estaba totalmente enfrentado a las aspiraciones de muchos ciudadanos, de mucha gente y de la Constitución republicana, que era laica y además impedía que la Iglesia pues hiciera negocio como actualmente está haciendo, tanto en la educación. Y bueno, decía que el que quería religión que fuera la Iglesia, pero no tenía que estar la Iglesia como está actualmente en muchos ámbitos de la vida, como el de la educación, ¿no? O dando clases, en fin. Esto es lo que hemos defendido, la separación Iglesia-Estado, pues la verdad es una pena, y la Constitución republicana pues era un avance importante en estos aspectos. Eso no se lo perdonó la jerarquía eclesiástica. Y entonces pues había un enfrentamiento, y en los pueblos que veían cómo los sacerdotes pues estaban con los señoritos y, en fin, y en esa época de muchas necesidades pues lo veían como una parte más del poder, y entonces dieron un escarmiento
en aquella época, señalando ese día. A 2 lo mataron después en el Día de la Inmaculada, o sea, fecha también de otra virgen y con un hito religioso pues importante, ¿no? Antonio, ya que Conil es un pueblo que, bueno, yo he estado allí alguna vez, que se ve bastante diferente a otros pueblos de costa, por ejemplo, ¿no? Y donde también la gente incluso se implica en ciertos temas, por ejemplo, pues puede ir a una visita turística por allí por Conil y que te la hagan los mismos vecinos del barrio. Entonces, esa implicación que, por ejemplo, a lo mejor existe en eso, si en el tema de la memoria histórica también existe esa implicación de la población de Conil o no. Bueno, la verdad es que sí, lo que pasa que hay que estar más. Yo estoy muy contento con el tema del documental y el crowdfunding, ¿no? La colecta esta que hemos hecho participativa, donde han participado más de 200 personas y hay entidades y colectivos, ¿no? Y ya eso te indica que, bueno, que la gente quiere saber realmente qué es lo que ocurrió, ¿no? Y eso es importante. Después ha habido jornadas en el instituto. El año pasado estuvimos también visitando la exhumación de una fosa en el cementerio de San Fernando y fueron profesoras y fueron alumnos de 2 institutos de Conil y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y después, pues bueno, familiares que cada vez, desgraciadamente, quedan menos de las víctimas de aquella época, pues también se han ido incorporando. Y nosotros, el Día de la República, como asociación, siempre organizamos actos en la Casa de la Cultura y ponemos una corona de flores en una placa que hay donde estaba el granero, que era el lugar donde estuvieron encerrados y detenidos los republicanos en aquella época. Y van bastante gente, llenamos la Casa de la Cultura y además bastante bien, ¿no? Siempre hay muchas personas que dicen, ustedes recordando que no sé cuánto, en fin, lo típico que manifiesta muchas personas por ignorancia y otras pues con esa mala intención que tiene la derecha y la extrema derecha, responsable de muchas barbaridades que se cometieron en aquella época, que no quieren que se sepa la verdad. En este país es una vergüenza, es que en los colegios y en los institutos, durante todo este periodo democrático, se haya pasado de puntilla sobre lo que pasó y lo que ocurrió aquí. O sea, que los alumnos y chavales de nuestro país, andaluces, del Estado español, conocen más lo que hizo Hitler, lo que hizo Franco. Es una pena, eso es una asignatura pendiente que está ahí. Es una pena que existe una Fundación Franco. Pero bueno, esa es la tarea y la lucha que tenemos que continuar llevando para que el lema de la memoria histórica, de la verdad, justicia y reparación, llevarla hasta sus últimas consecuencias. Juan, tú querías hablar, ¿verdad? No, yo quería comentarle a Antonio que cuando yo voy a Conil, esos primeros años que todavía eran las calles de tierra y tal, que Conil tan entrañable por lo joven que era yo, no por otra cosa. Me encontré una placa en un patio enorme, ¿sabes? Me llevó el Chato, nuestro amigo, el maestro. Me llevó porque yo le pregunté un poco a él, de allí de la calle Cádiz, porque yo era de Juan María, de allí de la calle Cádiz. Y me llevó a un patio allí en la calle Velarde. Calle José Velarde. Y había una lápida importante donde se conmemoraba un mitin que había dado José Antonio Primo de Rivera en el pueblo, ¿no? Años más tarde, cuando fui con alguien e intenté enseñársela, la placa ya no estaba. No estaba. Pero sí continuaba una cosa, que es lo segundo que me sorprendió de Conil, y es la titularidad del cementerio. Cuando yo llegué a ese cementerio preguntando dónde estaba la fosa común, el enterrador me dijo, no, esto es de la iglesia. Digo, ¿cómo que es de la iglesia? Sí, el cementerio es de la iglesia. Digo, entonces,
los laicos y los ateos, y eso es donde nos enterramos. Me dice, yo no sé, usted pregúntele al cura. Me dijo, o sea, el hombre, como seguía hablando con él, al final me dijo que yo soy de izquierda, cuidado, que yo no. Vamos, el hombre, lo único que me hizo es, y continúa haciendo de la iglesia el cementerio. Esa gestión municipal se está haciendo, porque, por ejemplo, el Lebrija también era de la iglesia, pero ya no lo es. Eso en los años 60, el ayuntamiento le cedió el cementerio a la iglesia mientras no estuviera completo y siempre que se dedicara a cementerio, pues lo mantenía. Entonces se ha ido manteniendo esperando que se colmatara la de eso, pero vamos, allí no ha habido nunca problema de entierro, no entierro y eso, ¿no? Pero es verdad que fue una concesión en los años 60 y nunca se ha abordado el tema, ¿no? Tú sabes que siempre hay un poli bueno y un poli malo, eso no es. Sí, sí. Por eso te digo, pero vamos que a mí me extrañó, me ocurrió lo mismo en Lebrija, ¿eh? Y posteriormente pregunté y me dijeron que no, que ya estaban los trámites y tal para que el cementerio fuera un cementerio de todos, ¿no? En mi pueblo, en Fuente, que tú conoces también las autoridades, sabes que el entierro es gratis ahora. El alcalde de aquí ha hecho un acuerdo tal y cual, con lo cual allí en Fuente te puedes morir, que el ayuntamiento se encarga de todo. De todo, ¿sabes? Tiene que residir 5 años, tiene que tener una residencia de 5 años. Pues te digo porque el rescate de todas estas cosas, porque la presencia de la Iglesia Católica desde el minuto 1 que se proclama la República en el año 31, ¿sabes? El primado de aquí, de España, cuando se proclama la República, escribe una carta a todos los demás diciendo, estamos en el vórtice de la tormenta, en el mismo momento que se proclama la República. Y unos días después, pues le encargan a los hartos personas que estaban alrededor de ellos, jueces y magistrados y tal, que le buscara una fórmula de sacar de España todos los tesoros que tenía la Iglesia y todos los valores de la Iglesia. No sea que entraran los republicanos y se llevaran el oro de la Iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, la beligerancia de la Iglesia Católica con la República fue desde el minuto 1 tremenda. Y entonces que el cementerio siga siendo de la Iglesia, ¿sabes? Es un poquito chocante para los que no somos de allí. Díselo al alcalde, ¿cómo se llama ahora? Juan. Juan. Eso, díselo a Juan. Bueno, lo que pasa es que siempre ha dicho, bueno, ahí no ha habido nunca problema con el de esto, ¿no? Y como tiene una concesión de la época esta, se ha esperado que, porque tú sabes que el cementerio está en una zona que ya está constreñido, que ya le queda poco, tiene poca capacidad, entonces siempre se ha esperado, bueno, cuando buscaremos una alternativa, algo de eso. Pero vamos, yo se lo comento a Juan. Lo que también quería comentar es que a algunos de los chavales que fusilaron, en las calles de Conil había unas cruces de madera, en la calle de la Botica, que se llama, ¿no? Y había un par de cruces y un grupo de chavales en aquella época, pues quitaron las cruces. Y entonces esto fue una de las cuestiones que dice que, bueno, según estudiado y en algunos expedientes de algún expediente disciplinario que se hizo en aquella época, que fue una de las causas de los que fusilaron a algunos. O sea que la Iglesia tenía una importancia y el tema religioso bastante fuerte para aplicar medidas represivas y medidas bastante drásticas, ¿no? A mucha gente, ¿no? Creo que a la Iglesia, cada vez que se le discute sus privilegios en este país, se levanta y es un montelar, ¿no? Y precisamente una de las cuestiones que se le barajaba en la República era precisamente el hacer público los cementerios, ¿no? Como lo coge el Estado, se lo quita de manos de la Iglesia y es uno de los motivos
de los motivos que daba, pero vamos, que yo creo que fundamentalmente en todo lo que suponía el privilegio. La Iglesia quiere tener derechos sobre nuestras vidas y derechos sobre nuestras muertes. Ellos quieren controlar todo el ciclo de nuestra vida, ¿no? Desde el bautizo hasta que te mueres. Y pasando, claro está, por la educación, su gran meta, porque es donde adoctrinan continuamente. Y esa es una lucha que tenemos. Yo recuerdo en Utrera que cuando hicimos una movilización y nos movilizamos porque pensábamos que estaban construyendo una batería de nicho encima de una de las fosas que podían quedar en el cementerio de Utrera, nos daban como argumento que no podían parar porque ¿qué iban a hacer con los muertos? No había sitio en el cementerio y había que ampliarlo. Pero resulta que la iglesia, tanto una como otra parroquia, tienen reservados 2 grandes patios con espacio suficiente como para enterrar. Ese es uno de los privilegios. Ellos no tendrán nunca ese problema. Lógicamente te entierran allí previo pago a la hermandad de las tasas correspondientes, ¿no? Bueno, yo siguiendo con el tema, ¿tenía algo que añadir sobre esto, Juan? Sobre el tema de... Habría mucho que hablar porque yo creo que la laicidad de verdad no la vamos a conseguir hasta que no vayamos a la República. Está visto que en el régimen 78 es imposible. Una cosita nada más referida al municipalismo. Mira, como Antonio ha sido tantos años alcalde de Conil y ha estado en todos estos movimientos, en Sevilla y en general en la mayor parte de los pueblos, en el año 1980, ¿sabes? En cuanto que aquellos años duros de la transición y de tantos muertos y tal, se aplaca un poquito, empiezan a caerse las calles nombres de franquistas. El mismo nombre de Franco. En 1980 en Sevilla se quita la avenida de Os Antonio, se quita la calle de Franco, en Fuentes se quitan todas las calles y tal. Y entonces, ahora, en Sevilla, por ejemplo, ahora quedan todavía, Antonio, más de 100 símbolos franquistas en las calles todavía. Desde 1980 que se hizo aquel impacto hasta ahora, ¿sabes? Aquí ha habido alcaldes y ayuntamientos de toda clase. Ha habido de derecha con mayoría absoluta, de derecha gobernando con otros apoyos, del PSOE con mayoría absoluta, del PSOE gobernando con otros apoyos, pero hay más de 100. Entonces, no ha habido aquella explosión que se da en el año 1980 de retirar símbolos y retirar nombres de calle, no tuvo luego una continuidad. ¿Qué pasó ahí con el municipalismo durante todos estos años? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues la verdad es que yo creo que faltó un poco de valentía en el sentido de que había que ir ahondando, pero fue un poco el espíritu ese de silencio cómplice en un periodo de la transición, donde, bueno, ¿para qué vamos a meternos con estas cosas? Y bueno, se ha olvidado y ahora se echa de menos, ¿no? La verdad que en Conil, en la primera legislatura, se cambiaron diferentes calles, se quitó el monolito que había de la falange, en fin, se quitaron una serie de cuestiones y aquí afortunadamente no perduran ningún tipo de vestigio o calle que conozcamos que tenga que esté relacionada con personajes de la dictadura, ¿no? De la represión franquista. La verdad que en Sevilla y en muchos municipios pues, ha costado mucho trabajo y entonces él ha dado prioridad a otras cosas y a esto no. Y al final vemos que es un error, ¿no? Porque cuando vemos a los energúmenos de la extrema derecha, incluso en el Ayuntamiento de Madrid, quitando la calle a Largo Caballero, son disparates que se están viendo que esta gente están ahí. Digo, la derecha no duerme. La derecha no duerme. Y nosotros no nos podemos quedar dormidos. Y entonces, muchas veces el buenismo, pues, ha podido para después arrepentirnos, ¿no?
y tenemos que ser conscientes de que es importante la memoria histórica y es importante pues que el pasado, muchas veces, y lo decía Almudena Grande, ¿no? Para pasar página hay que leer la página anterior. No podemos leerla, pasar la página sin haberla leído, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esto. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales, me parece, Juan, es que en el 79 había una gran movilización y había un gran espíritu, digamos, de hacer políticas de izquierda, de transformar un poco este país porque veníamos de donde veníamos y teníamos la conciencia muy cercana, teníamos la historia de la época negra. Y es verdad lo que dice, en Utrera se cambiaron casi todas las calles de los franquistas más famosos y más implicados, ¿no? Creo que casi de todos, pero y qué difícil nos está costando ahora, por ejemplo, que llevamos años pidiendo que retiren a Carlos Haya y a García Morato, que curiosamente además le cambiaron el nombre al hospital de García Morato y le pusieron Virgen del Rocío. Sin embargo, ¿qué trabajo? No lo tienen esa prioridad. Posiblemente a lo mejor porque también la composición del municipalismo en aquellos tiempos era diferente, era quizás más plural, ¿no? Aquellos acuerdos que tuvieron para llegar a la izquierda a los gobiernos municipales. Pero después de la victoria, esa gran masiva del socialismo a nivel 200 y pico de diputados en España después del golpe de Estado Tejero, creo que hay un retroceso que lo estamos sufriendo ahora mismo. Esa es mi opinión. Mira, hay cosas, mira, es lo que ha dicho Antonio. Y no es cuestión, yo creo que es más una idea, es una cuestión de firmeza democrática, ¿no? Este hombre que tenemos aquí delante, este Antonio, va un día y dice, esto se soluciona así, y se va a un punto donde se desviaba el agua de los vecinos de Conil hacia una urbanización privada y coge la rueda y la gira la rueda y manda el agua hacia los vecinos de Conil, que eran ¿cuántos? No sé, 15.000, 20.000, y le quita el agua a 200 vecinos de una urbanización elitista, un poco elitista de allí, ¿no? Antonio no tiene problema ninguno en hacer eso. Es decir, no piensa en si hay unas leyes y tal, sino que se va para allá y dice, ¿esto cómo se soluciona? Girando la rueda y mandando el agua hacia los comunes y que los que no son comunes por un momento dejen de conozcan qué es lo que es estar sin agua. Eso no se hizo en el tema de la República y en el tema de la memoria, no se hizo eso, ni desde el poder municipal ni desde otros poderes, y es lo que yo le decía a Antonio, estamos, ya aquello pasó, pues estamos en estos momentos, porque no se nos vaya otra vez, ¿entiendes? Que estamos ahora mismo en el camino de una nueva ley de memoria democrática y que en la sociedad deberíamos de estar, la gente que queremos que la sociedad de otra manera, deberíamos estar ahora recorriendo ese camino de conseguir una ley de memoria democrática que comenzara con la verdad, con la justicia y sobre todo con la reparación. Antonio, tú eras alcalde, creo que fuiste alcalde del 95 hasta el 2012. Es la época en la que se escribe precisamente ese libro que hemos reseñado anteriormente de Magdalena González de Conil, 1936-1945. ¿Cómo viviste tú desde la institución? ¿Qué le aportó la institución al desarrollo de este libro, al conocimiento de la historia? ¿Cómo lo viviste tú desde dentro? ¿Cómo se implicaron los vecinos en esto? Porque fundamentalmente el libro, aparte de estar basado en bibliografía, en trabajo de bibliografía, trabajo histórico y trabajo de archivo, es un trabajo fundamentalmente oral de contacto con los vecinos, ¿verdad? Sí. Mira, antes que el libro ese que editó ella por su cuenta, el ayuntamiento editó un libro de ella que se llama Memoria del tiempo presente en Conil, 1931-2011. Y entonces ahí ella hizo muchas entrevistas orales a personas que vivieron aquella época o eran niños en aquella época, y toda esta recopilación de entrevistas están en el archivo municipal. En aquella época que empezamos, el ayuntamiento fue el soporte del trabajo de investigación que se hizo.
desde financiando las jornadas que hacían en el instituto, editando el libro, acuerdos de pleno, restaurando la memoria, la dignidad de las víctimas y de los trabajadores que fueron expedientados. En fin, se hizo un trabajo de memoria histórica bastante importante, ¿no? Y bueno, y ahora mismo pues también está el ayuntamiento en esa línea también. Nosotros estamos empujando, achuchando con el tema del documental. Queremos que el Granero pues sea lugar de memoria histórica, para un museo de la memoria vieron y sacaron para fusilar a estos paisanos y evidentemente pues bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo y la gente en cierta manera respondió, ¿no? Y lo mismo que respondió ahora para el documental, también en aquella época con las entrevistas, pues mucha gente que todavía incluso tenía miedo a hablar, pues fueron soltándose y todas están grabadas y están en el archivo municipal. Incluso recuperamos el archivo de la Falange, que estaba perdido y estaba, en fin, en una casa en ruina, cuyo propietario pues no lo quería entregar y al final lo entregó, ¿no? Y bueno, se ha archivado, se hizo, se ha todo ordenado y está en el archivo municipal como tiene que ser, ¿no? Desgraciadamente, las actas del ayuntamiento del año 36 al 39 faltan, desde julio a agosto del 36 hasta 39 no están, o alguien las robó, las quemó, en fin. Pero el archivo municipal pues está bastante bien, ¿no? Y es un trabajo que también se realizó en su época y se sigue manteniendo. Hablando con la autora, ¿no? Nos contaba las trabas que había tenido una vez para desarrollar trabajo de investigación para el libro, las trabas que había tenido precisamente en los archivos de la Guardia Civil y del Arzobispado de Cádiz. Retomamos el tema de Iglesia. Qué difícil es que estas instituciones, y tú has estado presidiendo una institución, ¿no? Faciliten el trabajo de investigación, el trabajo de esclarecimiento el trabajo de esclarecimiento de la verdad, poner negro sobre blanco la historia y lo que ha sucedido. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Intervino el ayuntamiento tuvo que hacer gestiones para que le facilitaran la entrada y demás? Bueno, nosotros no hemos tenido problemas en ese aspecto. Magdalena, pues sí, sobre todo en el tema eclesiástico, ¿no? Pero vamos, ella como historiadora lo planteó, lo estaba haciendo y yo creo que esto ha ido cambiando con él a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso hablando con ella hace poco, pues contaba que ya hay muchos consejos de guerra, que antes era dificilísimo encontrarlos, y ahora incluso lo podemos encontrar en internet, ¿no? Entonces, y era hablando de una de las personas que tuvo que huir, que era el interventor municipal en aquella época en el ayuntamiento, a Antonio Sastre Molina, que este hombre era el ideólogo un poco de la juventud socialista que existían en CONIC, que eran las fuerzas, eran los jóvenes los que tenían más fuerza, ¿no? Era la fuerza importante que había en CONIL en el año 31, ¿no? Y entonces, en internet podemos encontrar el expediente de este hombre, ¿no? Salió de CONIL y después llegó a comandante del Ejército de la República. Y ha ido un de estos. Hay todavía reparo en muchos archivos, sobre todo en el tema militar y eclesiástico, que siempre han puesto muchas trabas, ¿no? La verdad, nosotros en el archivo municipal, para recuperar información, pues hemos tenido que indagar en el tema de la Falange, incluso pues a la persona esta, pues en cierta manera yo, bueno, medio la tuve que obligar porque yo sabía que tenía los ficheros y la documentación de la Falange para que lo entregara al archivo municipal, ¿no? Siempre ha habido un poco trabas para conocer la verdad de lo que ocurre.
qué suerte habéis tenido de encontrar esos archivos de Falange, porque según se dice, y parece que es cierto, el Martín Villa dio órdenes de que se destruyeran todos los archivos de Falange, que desde luego tiene que ser muy curioso consultarlos, ¿no? Sobre todo en donde la represión ha sido tan intensa y larga en el tiempo. En Utrera concretamente sé yo que lo destruyó uno de los funcionarios municipales que además era miembro del consejo local del movimiento de aquella época. Que no sé yo tampoco si alguno lo tendrá en su casa como ha pasado en Conil guardado, esperando, no sé, ¿no? Esperando que pase el tiempo, esperando que en algún momento eso pueda valer dinero. Creo yo que puede haber más archivos como esos escondidos, pero bueno, esto es una suposición personal que me queda a mí. Después de lo que tú has contado de Conil, pudiera ser que por ahí también aparece, porque de vez en cuando aparece en algún papel. Es decir, aparece un papel, toma, mira, esto era la dirección de los sindicatos del 36, ¿no? En algún lado ha tenido que estar ese papel, ¿no? A mí me han dado ese papel, ¿no? De las direcciones que había aquí en los sindicatos en la República en el año 36 cuando se da el golpe, ¿no? Pudiera ser. Es curioso, vamos, simplemente anotar esta casualidad y este tema que considero que es importante, ¿no? Y hay una cosa, mira, una cosa es en fin, que en un momento determinado una persona u otra pueda especular con lo que tenga, por lo que sea, ¿no? Ideológicamente o incluso económicamente. Pero es que nosotros aquí en nuestro país tenemos muchas singularidades. Una de ellas es el tema de los archivos. Es decir, en el resto de los países los documentos se desclasifican cuando pasa un tiempo. Aquí los documentos se desclasifican cuando pasa mucho tiempo y algunos no se desclasifican nunca porque se les pone el marchamo de secreto de Estado. Y eso es una ley, ¿sabes? Eso es una ley. No es la práctica de una persona, sino es una ley. Una ley, alguien le tiene que decir a la Guardia Civil que tiene que entregar sus archivos a los investigadores, porque los archivos de la Guardia Civil no están abiertos. Los del Ejército sí, ¿no? Parte de ellos no, porque están clasificados como un secreto de Estado, ¿no? Pero la Guardia Civil no, y de otras entidades, por supuesto, no, los de la Iglesia, por supuesto que no, ¿sabes? Y no los dan. Y entonces alguien le tiene que decir que esos archivos tienen que estar a disposición de los investigadores, en definitiva, a disposición del que quiera y de todos, que podamos conocer qué es lo que ha pasado. Porque en los pueblos, uno a uno, no había soldados, había guardias civiles. Soldados había en las ciudades y en algunos pueblos que tenían la apariencia de ciudad. Pero quien estaba en cada uno de los pueblos, en Conil, lo que había eran guardias civiles. Y el archivo de la Guardia Civil no está todavía. Todavía la Guardia Civil no, lo tiene guardado, no sabemos dónde, ¿sabes? Y para colmo, la valoración que este personal tiene de los archivos, pues Franco, cuando da el golpe de Estado y en el año triunfal, para comenzar a hacer los documentos, no tenía papel y entonces no se le ocurre nada más que dar una orden a los municipios diciendo: todos esos papeles viejos que tenéis ahí, que no sabéis lo que hacer con él, venga para acá porque vamos a reciclarlo y vamos a hacer papel para imprimir el boletín oficial del Estado. Y eso es así. Muchísimos pueblos no tienen memoria porque enviaron ese papel para que se pudiera hacer el boletín oficial del Estado. Esta es la consideración de historia que tiene este ganado con el que estamos habitualmente. Y además hay dos instituciones en este país que son los que más información han tenido, y es la Iglesia y la Guardia Civil, porque en cada pueblo, por muy pequeño que fuera, había un cura y un guardia civil. Entonces esa información, tenían la información de todo el país, ahí sí que tiene que verse cosas. Por eso es importante, y ha sido muy importante, la investigación de lo que ocurrió en aquella época, las fuentes orales. Muchos que han ido contando. Entonces, esa investigación que ha hecho Magdalena aquí en Conil se ha basado fundamentalmente en las fuentes orales, ¿no? Y es un poco hablar con las diferentes generaciones desde el golpe de Estado hasta ahora,
y han ido explicando y de ahí se han recogido muchos datos para los informes y los libros que se han hecho sobre la memoria histórica. Las fuentes orales son importantes ante la pérdida de muchos documentos y la imposibilidad de entrar en archivos como por ejemplo el de la Iglesia. Y el que quiera consultar los archivos ahora, que se taque de paciencia, porque con esto de la pandemia que atravesamos, están bastante lentos. Yo pedí un documento hace cuestión de 3 meses sobre Utrera. Hace una semana me respondieron aceptándolo. Y sí, ahora cuando yo lo he aceptado, sí me han dicho que ahora van a decirme cuánto me va a costar, presupuesto y el tiempo que envíe. Pero vamos, puede tardar el documento 6 meses, 6 meses por lo menos. Seguro que va a llegar a los 6 meses porque hace más de 3 meses que lo pedí. En breve volvemos con más memoria. En el pueblo en que nací, alguien me contó que algún tiempo atrás por allí un hombre vivió. Me contaron de él, que a las gentes procuraba el bien y que a todos siempre ayudó. Luenga barba gustaba llevar, rubia como el sol, y en sus manos siempre al caminar un recio bastón. Una vez o más hubo gente que le oyó cantar versos tristes que él mismo escribió. Hoy mucho tiempo ya pasó, mas su recuerdo aún quedó. Del país, hoy sonrío al pensar que poco hay que hacer para que te puedan recordar las gentes de bien. No hay que conquistar grandes tierras, ni cruzar el mar, ni el mundo entero recorrer. Tan solo una triste canción, la barba rubia como el sol, crear una imagen feliz, muy feliz. En el pueblo en que nací, alguien me contó que algún tiempo atrás por allí un hombre vivió. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo Red Pública. Bueno, pues seguimos para adelante. Antonio, tú has escrito Colí, el esfuerzo colectivo, un libro tuyo que escribiste además no hace muchas fechas. Fue a raíz de tu salida a la alcaldía, más o menos, ¿verdad? Sí, lo empecé en el 2014, lo escribí. Ese esfuerzo colectivo que tú hablas, los comunes, el esfuerzo colectivo oral que se ha hecho para escribir el libro, y ahora tú hablas de esfuerzo colectivo también. Ese esfuerzo colectivo, el que está implicado, ¿hablas tú también del esfuerzo cuando se escribió y se derrastó todo el tema de la memoria de Conil? Sí, hay un apartado en el libro del esfuerzo colectivo que habla de la recuperación de la memoria, ¿no? Y de la memoria histórica y de la superación de los déficits históricos que tenía el pueblo, ¿no? Yo el libro este lo escribí un poco
una vez que yo salí de la alcaldía, que estuve 17 años, pues algunos me decían, oye, ¿por qué no explica lo que habéis hecho en Conil, que habéis desclasificado suelo en el litoral, que la costa la habéis protegido, tal? Claro, cuando yo me pongo a decir eso, veo que no es una cosa aislada, sino que entra dentro de un proceso político, ¿no? Y entonces ya empiezo a decir, bueno, ¿y cómo lo explico? Y entonces explico por qué Izquierda Unida gana en Conil las elecciones, cuando Conil no es un municipio que en su estructura social, sea como Trebujena, o sea como Marinaleda, o sean los lugares mm, que siempre ha ganado la izquierda, ¿no? Sino que tiene una estructura social totalmente diferente, desde el sector servicios, la pesca, los pequeños propietarios agrícolas, en fin, una estructura diferente. Entonces explico por qué Izquierda Unida ganó la hegemonía allí. Y lo explico después por qué la hemos ido ganando, porque la hegemonía no es una cosa que se gana un día y ya, sino que hay que recrearla constantemente, ¿no? Como decía Marta Haneke. Y entonces, pues el libro va contando un poco todo el trabajo que hemos hecho de la planificación y todo el esfuerzo que hemos hecho porque la institución ha estado contando y trabajando para la gente, ¿no? Y en muchos aspectos, pues la gente ha marcado, los ciudadanos, el pueblo es el que ha marcado las pautas a seguir por el gobierno, por eso el esfuerzo colectivo, ¿no? Porque hay municipios, y yo lo explico ahí, donde cuando los ciudadanos van a votar, pues todos lo miran un poco pensando en que a ver quién es el salvapatria o los que solucionan el problema. Y entonces hay otra forma de gobernar que es con el esfuerzo y contando con la gente, ¿no? Entonces de ahí pues explicamos todos los procesos participativos y en fin, todo el trabajo que se ha realizado es un poco. Y hay un apartado que se dedica al tema de la memoria histórica donde se hace un resumen del trabajo realizado también en ese aspecto, ¿no? En relación a estos temas de realización de libros y demás, también ha comentado Antonio que están ahora inmersos en la preparación de un documental, ¿no? Que si no me equivoco lleva por nombre Aquella Feria Vestida de Luto, que lo estáis preparando a través de Atrapasueños, ¿verdad? Sí. Y que estáis con un crowdfunding a través de la página Goteo, que si no me equivoco, la última vez que miré, ya habíais alcanzado el mínimo de recaudación y que ahora pues ibais ya a por el nivel óptimo de recaudación, ¿no? Pues, entonces, si quieres hacer un poco de promoción de este crowdfunding, Sí. y los oyentes, si quieren participar en esta recuperación de la memoria histórica de Conil, pues que conozcan también el proyecto, ¿no? Sí, pues la verdad es que la idea del documental es un poco un proyecto mirando que las generaciones presentes y futuras lo conozcan de una manera pedagógica y desde el principio hemos querido implicar a la ciudadanía, ¿no? Y la hemos querido implicar, bueno, primero una colecta, no hemos ido directamente a una institución que nos subvencione, que estamos abiertos a que nos subvencione también las instituciones, ¿no? Pero hemos ido a decirle a la gente, mira, este es el proyecto, lo hemos puesto ahí, se llama Aquella Feria Vestida de Luto porque fue en la feria de Conil, que, bueno, el que es conileño, pues lo mismo que en Sevilla, la feria de Sevilla, pues para la gente de Sevilla, en general, es el lugar festivo de encuentro, tal. Pues aquí igual, y en aquella época la Virgen de la Virtud pues fusilaron a la gente. Por eso queremos que se llame Aquella Feria Vestida de Luto para que la gente sepa qué es lo que ocurrió realmente y por qué hicieron esto, ¿no? Y entonces pues animamos a todos que quieran participar pues a colaborar en esta plataforma Goteo, poniendo Goteo y Aquella Feria Vestida de Luto, sale de esto y pueden colaborar de 5 euros hasta 1.000, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es importante. Ha colaborado ya mucha gente, ¿no? Incluso grupos políticos locales, desde Izquierda Unida, el PSOE y Andalucía por sí, pues son 3 grupos que han manifestado apoyando el documental y después entidades, ¿no? Desde el Hogar del Pensionista, nuestra asociación, gente particular, incluso empresas, algún empresario pues también ha aportado dinero. Hemos superado el mínimo y queremos llegar al óptimo para que el documental pues tenga
una calidad importante y podamos difundirlo, ¿no? Que es lo fundamental, que lo conozca la gente y conozca realmente lo que pasó, ¿no? Hablaba antes Antonio Bosch y te preguntaba sobre el documental que se piensa desarrollar en CONIR de la memoria histórica, ¿no? Y tú le has contestado que están implicados diferentes partidos, colectivos sociales y demás. Que yo creo que es una cosa muy importante y en estos momentos más, ¿no? Porque eso es hacer unidad. Hoy en día que la memoria histórica es tan atacada por parte de la extrema derecha y la derecha, que cada vez más extrema derecha todas, después de los sucesos que han ocurrido con Monumento a Largo Caballero, la moción que se aprobó en el Ayuntamiento de Madrid, Indalecio Prieto, esa unidad es fundamental para combatir la desmemoria, es fundamental para avanzar en este país, en construir un país mejor y enfrentarse a la barbarie fascista que renace por medio de vos, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que sí. Mira, nosotros este abril no, pero el del año pasado, el 14 de abril, hicimos un acto en la Casa de la Cultura y a raíz de que la extrema derecha en Andalucía quería derogar la ley de memoria histórica y todo el movimiento de Vox, de extrema derecha en contra de la memoria histórica, pues suscribimos un manifiesto en defensa de la memoria histórica y democrática y que suscribieron pues el Partido Comunista, Izquierda Unida, el PSOE, Andalucía por sí, Comisión Obrera, en fin, y toda la gente progresista o de izquierda del pueblo pues estaba allí suscribiendo este manifiesto en defensa de la memoria histórica. Entonces, yo creo que es importante de que el tema de la memoria esté ahí, ¿no? Y aunque muchas ideas de la derecha están calando en ciudadanos trabajadores, pues nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de explicar por qué es importante eso, ¿no? Y es importante que todas las fuerzas políticas aunan esfuerzos en este tema y colectivos y entidades que están porque se sepa la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Como hemos manifestado anteriormente, ¿no? Entonces la asociación nuestra pues intenta un poco ser el pegamento que una a mucha gente, ¿no? De una manera transversal, y lo hemos intentado, en algunas ocasiones lo hemos logrado, en otras no, pero ese es nuestro trabajo, trabajar con la sociedad civil y concienciar poco a poco a mucha gente, ¿no? Llegar a mucha gente. Y sobre todo hay que llegar a los jóvenes, los institutos, que ahí hay un caldo de cultivo para la extrema derecha muy fuerte. Y no se ha enseñado la verdad en los institutos. Y yo lo digo como enseñante, aunque esté jubilado, ¿no? Pero que ahí tenemos un trabajo, todos los que defendemos el tema de la memoria histórica, memorialista. Ahí tenemos que hacer hincapié, ¿no? En el proselitismo, en convencer a los ciudadanos en que es importante conocer la verdad, ¿no? En vuestra provincia tenéis un ejemplo importante que es la Jimena, la Sauceda y la Casa de la Memoria de Jimena, que es un foco, ¿sabes? Muy bueno para entender bien, para que la juventud entienda bien lo que se hace. Yo te quería decir dos cosas. El libro, yo cuando lo leí, lo primero que hice, yo hice dos cosas. Uno, comprar uno y regalárselo al alcalde de mi pueblo, ¿sabes? En aquel momento ganó las elecciones. En cuando se volvió a presentar, ganó las elecciones. Le trajo suerte el libro. Y segundo, en los sitios donde yo me muevo y milito, pues intenté que todo el mundo leyera el libro ese por el tema que te ha dicho Emilio de cómo se refleja la unidad y la firmeza en la defensa de la unidad. No solo la unidad y ya está, sino la unidad para hacer cosas como la que te he relatado antes, de darle media vuelta a la llave del agua, ¿no? Ahí lo leíste, ¿no? Lo leíste ahí. Claro, charrán, ahí lo leí. Y entonces, fue la urbanización Roche, Roche.
Y lo último que te quería decir era que el movimiento memorialista en Andalucía está bien organizado. Y somos muchos las personas, porque yo estoy entre ellos, que nos movemos por los institutos y allá en los sitios donde nos llaman, dando charlas y haciendo conferencias y organizando jornadas y tal. Entonces, lo que os diría es que esa asamblea memorialista que hay en Andalucía, que estamos más de 50 asociaciones memorialistas de toda Andalucía, os está esperando que incorporéis a ella. Está Luis Naranjo, lo conoce. Sí, claro. Claro, y estoy yo también. Ahí está Andrés de la Sauceda también. Esto te puede dar una idea de lo que es la asamblea memorialista. Y entonces, pues ahí os esperamos para compartir con vosotros lo que estáis haciendo y dando ideas para hacer más cosas. Muy bien, muchas gracias y bueno, nos integraremos, claro. Son muchas asociaciones y yo creo que puede seguir aumentando si tiene espíritu de unidad, que la tiene, ¿verdad, Juan? Hombre, Utrera también está. No solamente Utrera, está también la de Granada, es muy importante también la asociación Verdad, Justicia, y creo que es una idea de las mejores que ha habido coordinar ese trabajo memorialista que falta hace. Sigo con el tema de goteo, del crowdfunding que estáis haciendo para ese documental, y una de las cosas que ¿cómo nace la idea? Hace 2 años ya que lleváis trabajando en él. Una cosa que es curioso, ¿no? 2 años trabajando para desarrollar documental. Porque el trabajo de investigación pues ha continuado y todo surge porque hubo una experiencia de hacer un documental, pero fue fallida, ¿no? Fallida porque el documental se hizo una especie de no documental, sino una especie de cosa de ficción, y entonces decidimos desde la asociación pues realizar un documental con datos, con un guión, el guión va a ser participativo, pero lo va a elaborar Juan José Telle, y entonces pues el trabajo de investigación ha continuado, ¿no? Porque esto es un campo abierto para seguir investigando y buscando datos. Y al final, pues ya después de un proceso, pues dijimos, venga, pues ya empezamos. Lo que pasa es que se ha retrasado con el tema de la pandemia. Teníamos previsto empezarlo en abril. Al final, con el tema de la pandemia, pues lo hemos tenido que retrasar hasta ahora, que hemos iniciado todo el proceso de crowdfunding. Y bueno, ya tenemos un calendario para el año próximo, pues elaborarlo si no nos impiden pues la evolución de la pandemia, pues algunas de las cuestiones que tenemos planteadas. Pero la idea es que el proceso es el año que viene, pues a final de año, septiembre, octubre, tener prácticamente terminado el documental, ¿no? Es un poco nuestra idea. Que además veo que es un documental de una gran altura, ¿no? Por los que tú has comentado, como te he dicho, guionista Juan José Telle, que ya lo conocemos, es una persona de un gran prestigio dentro de su campo, guionista, que trabaja en Canal Sur, etcétera, etcétera. Joaquín Recio, que es de Atrapasueños, que ha sido el productor, o que va a ser, que va a producir, que es co-guionista y guionista de algunos títulos importantes, como Lo Posible y Necesario, ha sido nominada a los Goya, y todo un equipo técnico que sería largo de aquí de narrar. Es decir, que pensáis hacer un documental de una altura. Es una lástima que ese documental se quede en Conil. Quiero decir que será un documental que podamos traspasar fronteras de Conil y otros municipios y sirva de acícate de ejemplo a otros municipios para hacer documentales de verdad con la memoria de su pueblo, ¿verdad? Sí, la idea es que el documental pueda visionarse en cualquier parte, porque lo que ocurrió en Conil ocurrió en muchos pueblos, en muchas ciudades del Estado español, y por lo tanto yo creo que va a tener un hilo conductor común a lo que vivió mucha gente, ¿no? Y entonces pues el documental, aunque tenga un carácter local, pero también va a tener
un espíritu universal, ¿no? Y en esa línea queremos pues meterlo en el circuito del alcance, del Festival de Cine de aquí de Cádiz y meter, bueno, pues en muchos más aspectos para que se puedan distribuir por muchos lugares, ¿no? Bueno, pues yo solamente me queda desearte suerte en tu nombre a todos los miembros de los comunes y en el nombre de los comunes a todo el pueblo conileño, que es un gran ejemplo para el resto de Andalucía y un gran ejemplo para muchos de nosotros que tenemos el corazón a la izquierda, ¿no? Y latimos en rojo la sangre, ¿no? Si tienen algo más que preguntar, Antonio, Juan. No, nada, un abrazo y nos vemos en Conil. Muchas gracias por tu participación. Antonio, ¿tú tienes algo más que añadir? No, he pasado un rato agradable. A Juan hacía tiempo que no lo veía y supongo que nos veremos en Conil. Y un abrazo a todos y desde luego agradecer a la Radio Republicana y a ti, Emilio, pues que nos den este medio para ser portavoz de nuestras ideas, ¿no? Y yo creo que hay que seguir trabajando por la memoria, por la verdad, la justicia y la reparación. Y un abrazo a todos. Este es un medio pequeñito que recién comienza, pero que desde luego a trabajo y a voluntad nos ganan poco. Y esto llega a muchas partes, porque no nos quedamos únicamente en que lo escuchen directo en la onda, sino que además lo traspasamos por todos los medios y redes sociales que hay ahora. Nada, muchas gracias, Antonio, por tu presencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un honor para esta radio tenerte con nosotros y te esperamos de nuevo otra vez cuando tengamos algo que hablar o que tú quieras comentar sobre el desarrollo de tu documental, la memoria. Aquí ya sabes que esta radio republicana tiene las puertas abiertas para la memoria y para los que reivindican la tercera república. Lo dicho, salud y república. Pues muy bien, muchas gracias. Salud y república. Salud. Por la tercera. Por la tercera. Tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Buenos días, hoy estamos con Magdalena González, doctora en Historia por la Universidad Complutense. Nació en Ávila, aunque ha ejercido como profesora de secundaria en diferentes institutos, entre ellos la Atalaya de Conil. Actualmente trabaja en Cádiz como profesora de Historia de secundaria y nos interesa sobre todo su trabajo sobre la investigación que ha realizado en Conil en torno a la memoria. Ha publicado numerosos artículos, además de centrarse en investigaciones para la recuperación de la memoria y la transmisión generacional de la violencia política. En 2014 publicó el libro De lo vivo lejano, Conil de la Frontera, 1931-1945, de la editorial Aconcagua. Ha publicado también Memoria del tiempo presente en Conil de la Frontera, 1931-2011. Además, su tesis doctoral llevaba por título La invención de la memoria, transmisión generacional del relato de la guerra de 1936 en Conil de la Frontera. Podemos ver que sus obras están ligadas a la memoria, al presente político y a la provincia de Cádiz en particular. Sin más, pues empezamos la entrevista con Magdalena González y espero que la disfrutéis. La primera pregunta que siempre suelo realizar a los invitados es qué te llevó a introducirte en el estudio de la memoria. Bueno, lo primero, buenos días y daros las gracias por la entrevista y por el interés en mi trabajo y en el caso concreto de Conil de la Frontera. Bueno, ¿qué me interesó? Pues me interesó para adentrarme en el estudio de la memoria. Me interesó que me sorprendió, como a todos los de mi generación, conocer, ir percibiendo, a medida que fui joven y después ya empecé a trabajar como profesora, ir percibiendo la extrañeza que había sobre ese tiempo en nuestro país. Y no solamente ese desconocimiento o esa extrañeza, sino que también me pareció que
que estaba en relación con un nuevo planteamiento sobre la memoria, sobre un cambio en la investigación historiográfica y veía o percibía que era una forma posible de participación ciudadana y de democratización. Entonces yo creo que en ese sentido, a mí, lo mismo que a mucha otra gente de mi edad, de la generación esta llamada de los nietos, desde el punto de vista de la historia, pues nos vimos afectados por un nuevo punto de vista que fue el que nos llevó a trabajar en esa misma dirección, ¿no? Creo que fue eso. Estás dedicado sobre todo a Conil de la Frontera y la provincia de Cádiz. Ya estuvimos la semana pasada con un compañero, José Petengui, que también nos estuvo hablando del caso específico de Cádiz, ¿no? De cómo fue casi un campo de experimentación por la situación que vivió de la represión tan especial y además tan rápida cuando se sucedió el alzamiento. Háblanos un poco cómo fueron los primeros días del alzamiento y la represión en Conil. Bueno, el caso de Conil es un caso parecido al que ocurre en muchos otros pueblos de la provincia de Cádiz, ¿no? El golpe de Estado en Conil, que no el alzamiento, es un golpe de Estado, se produce el día 21-22 de julio de 1936, a medida que se va desplazando una columna que ha cruzado desde África por la costa gaditana. Bueno, pues nada, entran en el pueblo acompañados los militares que han llegado de Marruecos, acompañados de falangistas, y inmediatamente se inicia, pues nada, el control del ayuntamiento, el control de la población. La resistencia en el pueblo es mínima. Había habido una primavera complicada, con mucha movilización en la calle, con muchos jóvenes participando en toda esa movilización, y aunque sí estaba organizada una pequeña resistencia, esta no se llevó a cabo. Los republicanos más destacados salieron del pueblo, luego van a terminar en Málaga, se van a unir al ejército republicano desde allí, y en el pueblo pues nada, se inicia el patrón de encarcelar a la gente que se encontró y que estaba más implicada, tanto hombres como mujeres. Se los metió en un granero, que era un depósito privado, y de allí, pues ya al cabo de unas semanas, concretamente el día 7 de septiembre de 1936, se hace una saca y se mata, se asesina a 7 personas. Después, unos días más tarde, el 22-23 de septiembre del 36, se mata a otras 2 personas más, y el día de la Inmaculada, en diciembre, a la última. Son 10 las personas asesinadas en Conil. Esto en cuanto a la expresión de la violencia máxima, que es la muerte y el asesinato. Y después, bueno, pues toda la población, una población mayoritariamente de izquierdas, va a sufrir una represión manifiesta a través de la ley de responsabilidades políticas, a través del control en el trabajo, del hambre, de la miseria, de la significación. Bueno, en fin, un poco lo que ocurrió en muchos otros pueblos de la zona controlada por los sublevados. Sí, de hecho, con tu compañero estuvimos porque él había estado investigando en Cádiz, en la provincia de Cádiz, la represión contra el magisterio, contra los gobernadores. Es decir, que él ya nos estuvo poniendo también un poco en antecedentes de esa represión, que además hablábamos que, bueno, que en muchos casos pues, se podía un poco extender a muchas otras provincias. Además, él también había estado hablando de la represión religiosa. Entonces, bueno, pues además de recuperar la memoria, por lo que he visto, por lo que he entendido de tu trabajo, espero no estar muy equivocada, he visto, porque además he estado echándole un vistazo a tu tesis doctoral, que me ha parecido además muy interesante, que el no condenar el pasado muchas veces hace que algunas estructuras sociales prevalezcan en el presente o que afecten a la vida política en el presente. ¿Nos puedes explicar un poco cómo planteas esta relación, o si es que yo a lo mejor he entendido algo diferente?
Bueno, vamos a ver, lo que yo he investigado es cómo se ha contado la guerra en España desde que ésta se produce. Básicamente todos sabemos que lo que ha habido es un silencio y una ocultación de ese pasado. Pero aún así, ha habido algunas formas de transmisión que yo entiendo que que han sido decisivas en el presente. Entonces, lo que es seguro es decisivo en el presente es que no se le ha pedido responsabilidades ni a la dictadura, ni se ha entendido ni se ha ahondado en el significado de la represión. Eso conforma todo nuestro presente, no solamente el golpe de Estado y la guerra, sino la dictadura a la que estos dieron lugar, que es determinante. Lo vivimos en esta división permanente que hay en España, en esta normalización de actitudes antidemocráticas esta normalización con la que seguimos conviviendo en nuestro país, ¿vale? Por no abundar en esto y extenderme más. Y por otro lado, cuando se ha transmitido la memoria de la guerra, el relato de la guerra, bueno, pues se ha ido transmitiendo de una manera que ha respondido a un contexto social determinado. En el caso de Conil, que siempre ha estado, es una sociedad dominada por el silencio y por la catación de la dictadura. Sin embargo, las clases trabajadoras han sido capaces, de alguna manera, de una manera muy, muy peculiar, dando un significado a palabras, un significado nuevo a palabras que no lo tenían, ha sido capaces de transmitir un cierto grado de unidad de clase, entiendo yo, ¿no? Una concienciación, si no política, porque la política se vio durante la dictadura como algo negativo, algo malo, algo peligroso, sí de clase. Y creo que eso está presente hoy y es detectable. Y además fundamental, ¿no? Además, para tu investigación te has dedicado a realizar, si no estoy equivocada, algunas entrevistas orales, es decir, preguntándole directamente a las personas para que te cuenten tu historia, y tú decías que muchas veces esa era la primera vez que esas personas pues hablaban, ¿no?, de ese momento, se atrevían. ¿Cómo ha sido esa experiencia de recabar la información de forma oral, escucharlo directamente de ellos? Bueno, pues ha sido una experiencia muy, muy profunda, no solamente interesante, sino muy profunda, muy reveladora. En primer lugar, porque el estudio que yo he hecho está basado en fuentes orales. No es que hayan sido secundarias, sino que yo he estudiado la transmisión de la memoria a través del lenguaje, a través de la expresión oral, de los relatos, ¿vale? Entonces, he hablado con la gente que vivió aquello, que ya no eran los protagonistas, porque mi investigación se inició en el año 2002, 2003, sino que eran los que habían visto a sus padres y a sus hermanos mayores, habían sido los espectadores desde la infancia. Entonces, esta es una memoria muy, muy curiosa, porque es una memoria nacida del tiempo en el que se es niño. Estos eran los informantes con los que yo he hablado fundamentalmente. Ya cuando empecé a grabar entrevistas, la gente protagonista había muerto. Después hablé con la generación de sus hijos y de sus nietos. Entonces hay un cuerpo de entrevistas en Conil muy amplio que recoge todas estas conversaciones, ¿no? Entonces, entre todas ellas, entre todas estas fuentes orales, se ha ido tejiendo un relato, una narración de cómo se ha vivido la guerra. Para mí tan importante era la aparición de datos y de información como la ausencia de los mismos, porque eso significaba o certificaba el silencio. Entonces, bueno, ha sido muy emocionante escuchar a la gente que efectivamente hablaba por primera vez, que todavía se levantaba en sus casas y cerraba las puertas, o hablaba en voz baja, o decían cosas un día y después me buscaban para desdecirse o para ampliarlas, y hablar con sus hijos y con sus nietos, que muchas veces han demostrado una extrañeza, ¿no? Una sorpresa por estos temas, o por ir sabiendo lo que habían dicho los suyos. Porque también intentamos hacer, yo y mi director de tesis, Julio Arostegui, un seguimiento dentro de grupos familiares. ¿Cómo se ha tratado, ¿no?, el tema dentro de la familia? Es decir, entre los hijos, los nietos, y la relación que se ha tenido respecto al hablar de lo que pasó, supongo, ¿no? Efectivamente, sí, así ha sido. Y
una pregunta que también muchas veces pues suelo preguntar. Cuando estabas haciendo estas entrevistas orales, ¿eran las mujeres más reticentes a contar su historia que los hombres? ¿Había la misma participación? ¿Cómo te has, cómo te has encontrado la situación en ese aspecto? Bueno, no lo digo yo, lo dice todo el mundo que ha trabajado con fuentes orales. Las mujeres participan de una forma mucho más activa. La memoria, fundamentalmente, la han transmitido y la han narrado las mujeres. Las mujeres han sido las que en su casa han controlado o han silenciado. Entonces hay muchas abuelas en mis grabaciones, hay muchas referencias, me lo contó mi abuela porque yo tenía una abuela, porque entonces era la madre de no sé quién, la tía, etcétera. Han hablado los hombres, por supuesto, pero con mucha frecuencia la memoria está transmitida por las mujeres. Suele coincidir porque además dentro de 2 semanas tenemos el libro de un grupo de periodistas que precisamente se llaman Las Nietas de la Memoria, que precisamente lo que están contando es las historias que les contaron sus abuelas de Barcelona, de Zamora, de Madrid, de diferentes zonas. Entonces coincide básicamente en lo que más o menos tus compañeros también han ido diciendo, que las mujeres han transmitido esa historia, que los hombres participan, pero que la participación de la mujer es mucho mayor en estos casos. Sí, por una razón quizá, porque las mujeres han estado en una sociedad tan machista bastante confinadas, recluidas en el espacio familiar. Y estos relatos, esta memoria viene de ahí, viene de los espacios familiares. No es en el espacio público estaba oculta. Entonces, cuando se ha producido la transmisión o cuando se ha contado lo que había sucedido o se ha narrado, se ha hecho en casa. Y en casa las que hablan son las mujeres. Y bueno, pues ya para ir finalizando, después de haber hecho este pequeño repaso por tu investigación, sé que estáis realizando un documental en CONIL, aunque tu compañero ha hablado de él en la entrevista anterior, pero bueno, ¿puedes tú decirnos un poco sobre este proyecto? Si queremos colaborar con él, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues vamos a ver. Antes he dicho que esta era una memoria construida a base de pequeños retazos, ¿no? De pequeñas aportaciones. Y el documental, es decir, en CONIL, la respuesta respecto a la construcción, la recuperación de este pasado y la reflexión en torno al mismo, pues ha sido constante. Hicimos muchísimas cosas en el instituto en aquellos años. Siempre la respuesta de la comunidad conileña ha sido estupenda, la verdad. Nos hemos encontrado con un amplio apoyo, cada acto que se ha hecho, cada conferencia, en fin, siempre ha habido muchísima gente interesada en el mismo. Entonces, de hecho, por ejemplo, también las entrevistas que a mí me sirvieron para la investigación están ahora en el archivo municipal de CONIL. Quiero con ello decir que el pueblo ha entendido, o una parte del pueblo ha entendido, que esta es una historia que no empieza y acaba en mi investigación o en la de otros, sino que es una historia hecha a base de pequeños retazos, de pequeñas aportaciones y que tendremos que recuperar entre todos. Es decir, que es una acción social de la comunidad. Yo he hecho unas cosas y tendremos que seguir y otras personas irán haciendo otras o todos iremos haciendo pequeñas aportaciones. Es un acercarse a ese pasado en la medida en que el pasado nos deja entrar en él. La realización del documental, el proyecto en el que estamos ahora, es un proyecto que se inició hace, pues no sé, 2 años o 3 años, ¿no? Y que dio lugar, pues nada, a seguir entrevistando a gente, a seguir diseñando qué queríamos contar. Respondía a una motivación didáctica, a una idea, a un proyecto de concienciación ciudadana, de dar a conocer lo sucedido y para antes de hacer el guión ha habido ahí un tiempo de trabajo que nos ha llevado 2 años. Hemos hecho más entrevistas, hemos hablado con más gente, hemos visto qué queríamos contar ahora, un grupo de personas, no hace 10 años, 15 años, ¿no? Cuando había una información disponible muy concreta que ahora ya es otra, ¿no? Y bueno, ha sido muy interesante ese proceso de preparación de las bases
de un guión que era lo que queríamos contar, ¿no? Y bueno, pues esa fase ya está concluida, aún sigue abierta, seguimos recabando información en los archivos, haciendo siempre búsquedas, ¿no? De fotografías, de imágenes grabadas, de posibles personas con las que nos habló, que ahora se podría hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una parte realmente que hay que reivindicar, ¿no? La implicación y la ampliación de la investigación a todo aquel que se quiera unir, que es lo que hemos hecho. Y bueno, la finalidad en este caso, pues es esto, hacer un documental que está ya bastante avanzado, se está elaborando el guión, creo que en el año próximo tenemos previsto, en el 21, llevarlo a cabo, concluirlo, difundirlo, dándolo a conocer, pero queremos que tenga un carácter local, pero que al mismo tiempo tenga un mensaje o un interés mucho más amplio, ¿no? Y así será. Se va a financiar con una recaudación de todos aquellos que quieran participar. Yo ahora no me sé, es un crowdfunding y entonces no me acuerdo de la dirección. Para los oyentes, si entráis en la página y ponéis documental de CONIL en crowdfunding, directamente os sale y ya podéis participar. Sí. Pues ahí cualquiera puede dejar su aportación, por muy pequeña que sea, será bien recibida, porque son así la mayoría de las que estamos recibiendo, y lo entendemos como un acto solidario y de apoyo a una concienciación que es totalmente necesaria, mucho más en estos tiempos, porque nosotros, todos los que estamos ahí, participamos ahí, entendemos la memoria como una forma de democratización de la ciudadanía ahora, en el presente. La memoria no solo está en el pasado y consiste en conocer el pasado, sino que tiene que ser una herramienta para consolidar una ciudadanía más democrática, más participativa, más crítica y más solidaria, que en este momento mucho me temo que va a ser fundamental. Y muy necesaria además, porque como has dicho, aunque no vamos a entrar en materia, el momento político que estamos viviendo en el presente, con algunos factores, sobre todo de la política, es bastante crítico. Bueno, pues muchas gracias por haber participado en esta pequeña entrevista. Muchas gracias también por habernos acercado un poco a Conil de la Frontera y a la provincia de Cádiz, y esperemos que el documental vaya estupendo, que la recaudación de fondos vaya muy bien y que se pueda realizar, porque es un trabajo fundamental que hay que hacer. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Y sin más nos despedimos esta semana, pero recordar que la semana que viene volveremos y lo haremos de la mano de Silvia Delgado, una poetisa que se ha dedicado a hablar a través de su poesía sobre la política del presente, sobre el futuro, sobre el pasado, y sobre todo nos hablará de su obra centrada en la desbandada, una obra preciosa y fundamental y que esperemos que os guste. Tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Puede haber otro juego tan cruel como el billar. 3 hombres en una celda, condenados a chocar. Siempre es una bola blanca la que ataca con afán. La bola roja está roja de los golpes que le dan.
Hay bola roja de sangre que nunca quiere atacar. Hay blanca bola de nieve que la obligas a jugar. El verde color del campo se ha puesto triste de ver que a la tierra malherida no la dejan florecer. Todo porque a unos hombres les parece diversión lanzarle a la bola roja disparos al corazón.